El brindis ya estaba servido cuando Iker cogió el micrófono y pidió un aplauso para su madre. Nerea pensó que iba a dar las gracias. Pero el anuncio que venderían la casa heredada de ella para pagar la deuda de Marisa. En la mesa del fondo, Teresa, la tía de Nerea, se levantó con una carpeta azul. Yo me casé pensando que mi marido me quería, no que estaba esperando a que firmara para abrir una caja fuerte. La casa de mi abuela en Gijón era lo único que mi familia tenía de valor. Iker me había dicho que la respetaba. Durante el banquete delante de 120 personas, dijo que íbamos a usar mi herencia para ayudar a su madre. Sin hablarlo conmigo. Sin preguntarme. Como si mi abuela muerta hubiera aportado al sobre de boda. Mi brindis fue un desastre. En ese momento pensé que hacía algo bonito. Mi madre estaba a punto de perder su piso por deudas de la enfermedad de mi padre. La casa de Gijón estaba vacía y deteriorándose. Pensé que venderla era lógico. Pensé que en un matrimonio las cargas se comparten. Lo dije fatal, sí. Pero no cogí el micrófono para robar. Lo cogí porque estaba desesperado. Yo no pedí que Iker lo dijera en la boda. Pero sí, habíamos hablado de la casa. Estaba desesperada. Después de cuidar a mi marido hasta que murió, me quedaron facturas, un préstamo y un piso que el banco podía llevarse. Cuando supe que Nerea tenía una casa heredada vacía, pensé que la vida era injusta. Quizá no tenía derecho a esperarlo. Pero cuando estás ahogada, cualquier tabla parece destinada a ti. Yo llevaba una carpeta azul porque veía venir algo. La casa era para Nerea, sí, pero con una condición: si se vendía antes de 10 años, el dinero debía ir a una cuenta protegida a nombre de Nerea y de sus futuros hijos, no a deudas de terceros. Cuando Iker hizo público el brindis, pedí el micrófono. No insulte a nadie. Solo encendí la luz. Nerea fue humillada en su boda. Iker actuó desde el miedo, pero usó presión social para conseguir un sí. Marisa estaba desesperada, pero miró a su nuera como solución. Teresa protegió a Nerea y rompió la boda en público. Si una herencia puede salvar a tu familia política, ¿pedirla es amor o abuso? Contádmelo abajo. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte: el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución.
Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones.
Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el brindis de boda, la casa heredada y la deuda de Marisa, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Y esta es la parte que más comentarios suele dividir. Si miramos solo el acto final, parece fácil condenar. Pero si miramos el camino completo, aparecen cansancio, dinero, miedo, duelo y orgullo. En la presión en la boda, cada personaje puede señalar una herida real para justificar una decisión equivocada. La pregunta para el público no es quién sufre más, sino quién tenía derecho a convertir su sufrimiento en una acción que marcó a los demás.